Estamos de regreso en Palabra y Razón. Carlos, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que dice la palabra de Dios o la Biblia de los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo? Pues mira, el pasaje que leímos ahorita sí le habla bastante directo a los gobernantes y les manda que ellos sean ministros de Dios para bien. Pero lo interesante es que a la gente normal como nosotros, ¿verdad? Los ciudadanos comunes y corrientes, creo yo que nos habla aún más fuerte. En otras palabras, nosotros tenemos una responsabilidad en esto también y creo que es más duro, es más difícil, porque nos dice que nos sometamos a esas autoridades y ahí es donde entra el problema. Cuando la Biblia nos está llamando que nosotros reconozcamos a las autoridades y que las obedezcamos, que nos sometamos a su mandato, y ahí es donde entra el problema, ahí es donde algunos de nosotros patinamos, ahí es donde algunos de nosotros resistimos la autoridad. Y esto es lo que a la hora de la hora produce la ilegalidad que estamos viviendo, la impunidad que estamos viviendo. Estamos en desacuerdo con las autoridades y las resistimos. Y esto es tal vez más grave que tener gobernantes que no reconozcan a Dios, que nosotros a la vez los resistamos. Es bien claro, nos dice sometámonos a esa autoridad porque Dios la ha establecido. Y no solamente nos dice que la sometamos, sino que nos dice que si la resistimos, resistimos a Dios y somos dignos de condenación. Entonces es clarito, si hay una autoridad, la autoridad está establecida por Dios y la tenemos que obedecer. O sea, de cualquier modo tenemos que respetarlos. Exactamente, porque puede haber autoridades pues, que sean inefectivas y autoridades hasta corruptas, pero aún así, o sea, tenemos nosotros que reconocer que detrás de esa autoridad está Dios. Aunque no lo entendamos, aunque no estemos de acuerdo, aunque no vayamos conformes a esa ley que se ha establecido. Las leyes, por ejemplo, son una derivación directa del gobierno. Las leyes son buenas, las leyes fueron establecidas por Dios para poder gobernar. Las autoridades establecen leyes para que ese gobierno sea continuo, para que sea uniforme y nosotros debemos obedecer a esa ley. Inclusive la Biblia dice que los que abandonan la ley alaban a los malvados. O sea, estamos nosotros contribuyendo y ayudando a los malos cuando nosotros abandonamos la ley. El abandonar la ley favorece el mal. O sea, es importante que reconozcamos esto, que nos demos cuenta que cuando resistes la autoridad, desobedeces la ley, los únicos que salen beneficiarios son los malvados. Pero ¿cómo podemos favorecer a los malos? ¿Algún ejemplo que nos puedas dar? Porque a lo mejor y lo hacemos y ni nos damos cuenta. Bueno, mira, yo tengo un amigo que él está promoviendo una campaña de los vidrios polarizados. Entonces, mucha gente tiene los vidrios polarizados y es contra la ley. La autoridad ha dicho que tenemos que quitar los vidrios polarizados de nuestro carro. Y la gente dice, no, yo no lo voy a quitar. Y no se dan cuenta que están favoreciendo a los malos que andan ocultándose detrás de los vidrios polarizados. O sea que ellos, a la hora de la hora, no se confunden con los normales. Sucede lo mismo con las personas que no traen placas. Los carros que andan circulando sin placas están contribuyendo al mal, porque todos los malos no traen placas. Ellos andan haciendo sus cosas sin placas, ¿verdad? Entonces se confunde todo. Y simple y sencillamente, por ejemplo, el contribuir a la piratería. Aquellas personas que compran artículos piratas no se están dando cuenta y dicen, no, pues a mí me sale más barato comprarlo pirata que comprarlo auténtico. Sí, pero tú estás favoreciendo al crimen organizado con tu dinero. Tú le estás dando tu dinero al crimen organizado para que se fortalezca. Eso es lo que está hablando, o sea, y es un principio. Tú desobedeces la ley, favoreces al malvado. Pues esos ejemplos, yo creo que cualquiera puede decir, híjole, me siento identificado en algún momento de la vida. Pues sí, y todos yo creo que hacemos cosas como estas que favorecen el mal en lugar de obedecer la ley. Y alguna persona se puede estar preguntando, bueno, ¿y si la autoridad es corrupta? ¿Y si la autoridad es ineficiente? ¿Aún así la debemos obedecer? Sí, porque uno dice, ay, ¿cómo voy a obedecer o cómo voy a respetar a esta persona si mira cómo es? Aún así tenemos que hacerlo, Carlos. Pues mira, el pasaje no nos pone calificativos, no nos dice que hay excepciones, nos dice sométase a toda autoridad. Entonces lo que yo entiendo en esto es que nosotros no somos los que debemos estar juzgando si está bien o si está mal. A nosotros se nos llama a que nosotros tengamos una actitud de sumisión a la autoridad.
Y eso creo que de ahí debemos de partir. Nuestra obediencia debe de ser a Dios. Yo creo que lo que Dios quiere en esto es que nosotros entendamos que las autoridades provienen de Dios, de tal forma que si obedecemos la autoridad, estamos obedeciendo a Dios. Y yo quisiera que eso se quedara en la mente de la gente, que esto no es una cuestión de estar viendo las autoridades si lo hacen bien o no lo hacen bien, sino que tú veas a Dios detrás de la autoridad y busques entonces agradar a Dios. Si lo hacemos, entonces claro que va a haber ocasiones en que la ley nos esté permitiendo algo que Dios no permite. Bueno, entonces ahí simple y sencillamente obedece a Dios, ¿verdad? No estás obligado a hacerlo. Pero aún si fuera así, que un gobernante o un gobierno estableciera algo que va en contra de la palabra de Dios y nos obligara a hacerlo, entonces la Biblia también nos da en otros pasajes el ejemplo de que no estamos obligados nosotros a obedecer una autoridad cuando ésta nos está obligando a que hagamos algo en contra de la palabra de Dios. Y algunos regímenes han prohibido, por ejemplo, a la gente que le rinda culto a Dios. La gente creyente ha seguido rindiéndole culto a Dios y se han arriesgado, inclusive han sido puestos en prisiones, han sido perseguidos, han sido atacados. Ahora la historia nos cuenta y nos damos cuenta que esos regímenes han caído. Y sin embargo, Dios sigue ahí presente en los corazones de la gente. Yo creo que esto debe ser para nosotros suficiente de saber que debemos obedecer a las autoridades. Entonces, queda claro que en cualquier área, en cualquier situación, tenemos que obedecer y no hay ningún pero, no hay si lo hacen bien o si lo hacen mal. Pues no. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo creo que donde muchas personas van a replicar es en el área de los impuestos. Ay, sí, porque a nadie nos gusta pagar impuestos. ¿Estás de acuerdo que cada vez van aumentando más y más y más y se hacen más difíciles de pagar, Carlos? Y es una carga, lo entiendo que es una carga, nadie nos gusta pagar impuestos. A mí no me gusta pagar impuestos, estoy seguro que a usted tampoco le gusta pagar impuestos. Pero aquí el pasaje nos dice, o sea, que por eso es que están los impuestos, porque hay una autoridad. Y sí es cierto, o sea, no ha existido nunca un gobierno que no requiera del pago de algún impuesto para poder llevar a cabo su labor. Y no podemos nosotros designar autoridades o Dios designar autoridades que luego entonces ellos no tengan que recurrir a algún tipo de impuesto o de tributo para poder llevar a cabo su labor. Entonces, si nosotros le exigimos a los gobernantes que hagan un buen trabajo, y ahorita lo vimos, mucha gente, eso es lo que diga, que hagan un buen trabajo, que se esfuercen, que le echen ganas, ok. Para que ellos lo puedan hacer, nosotros tenemos que darles los recursos para que lo hagan. Es incorrecto que nosotros demandemos de las autoridades que hagan un trabajo y a la misma vez resistamos entonces o caigamos en evasión fiscal para no darles los impuestos que ellos necesitan. Muy bien, Carlos, tenemos que ir a una pausa, pero antes déjenme dejarles el correo electrónico que es carlos@palabrayrazón.com y el buzón de voz que es 625-8930 para que nos dejen sus mensajes y sugerencias. Volvemos en un momento.